Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta la gestión de riesgos aplicado a los sistemas de gestión. La presentación será realizada por Matías Álvarez, profesor de calidad en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, que posee más de 14 años de experiencia en las áreas de calidad, direccionamiento estratégico y proyectos de mejora. Deseo a todos un buen webinar. Bueno, para volverme a presentar como un poco más de detalle, soy graduado de la UTN, soy licenciado en Organización Industrial, hice una maestría en Ingeniería en Calidad, tengo una diplomatura en Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua, y bueno, soy docente de algunas cátedras de la universidad. Actualmente me encuentro trabajando mucho en lo que es la implementación de gestión de riesgo, de planificación estratégica, así que es un tema que considero muy interesante para que lo podamos trabajar. Voy a compartir la presentación. Bueno, como decíamos recién, lo que vamos a ver es la gestión de riesgo aplicada al sistema de gestión. Recién me presenté, los objetivos de esta charla es comprender los requisitos que implica todo lo que es el pensamiento basado en riesgo y la gestión de riesgos y cuáles son sus componentes. También vamos a ver cuáles son las principales herramientas que podemos aplicar. Realmente tenemos muchas que se pueden aplicar dependiendo de la organización, dependiendo del contexto o el tipo de riesgo que quieran evaluar. Un resumen de los temas. Empezamos por el pensamiento basado en riesgos, para entender un poco de qué estamos hablando. Después vamos a ver lo que es el análisis de contexto, seguramente lo han escuchado nombrar. Lo vamos a trabajar un poco con la herramienta de FODA y PEST y una integración entre ellas. Después vamos a pasar directamente a la gestión de riesgo, inclusive la importancia de las partes interesadas, lo que es la gestión de riesgo incluida con la gestión de cambio y una herramienta muy, muy poderosa que es ANFE. Y al final, como les comentaba Pablo, vamos a estar haciendo un espacio nuevamente de preguntas. Los voy a invitar para que vayan, a los que quieran, vayan adelantando, vayan pudiendo preguntar durante la presentación, así no se quedan al final con alguna duda. Yo lo que les incluí acá es un poco de normativa, un poco de cuáles son las ISO que están dando vuelta al respecto con lo que es la gestión de riesgos. Hay una que es muy interesante, que es la guía, la ISO 73, que es todo lo que es el vocabulario, la gestión de riesgos. Siempre cuando estamos hablando de alguna implementación o cuando queremos trabajar haciendo consultoría, sobre todo cuando estamos interactuando con varias empresas, es muy importante manejar un buen vocabulario de algún tema específico. Después lo que es gestión, tenemos algunas normas muy completas, muy interesantes. La ISO 31000, que habla de la gestión de riesgos, son las directrices para implementar la gestión de riesgo. La 31010, específicamente de las técnicas de evaluación de riesgo. Esta es una norma que ahora vamos a ver. Es muy interesante porque da una especificación muy detallada de todas las herramientas que se pueden utilizar. La ISO TR 31004 es una guía para la implementación de la ISO 31000. La verdad es una ayuda muy buena para entenderla y para poder implantarla dentro de la organización. Y después tenemos la ISO 22301, que nos habla de la continuidad del negocio. Esta no es tan conocida como las anteriores y habla de todo lo que es la gestión que hay que hacer ante el impacto de un riesgo. Hay dos normas que están muy relacionadas con la 31000, que son la 17550 y 17551, que son normas IRAN, son normas nacionales de Argentina, que es se volcó en esta norma una interpretación al contexto nacional de lo que son la serie ISO 31000.
La verdad que es interesante como las implicancias que tienen dentro del contexto argentino. Después hay normas específicas para cada rubro, para cada proceso. La 14.971, que es de gestión de riesgos de dispositivos médicos, la 22.000 de lo que es seguridad alimentaria, la 27.001, seguridad de la información. Después tenemos lo que son informes COSO, la verdad que muy interesantes, en lo que es gestión de riesgo empresarial y fraude interno. Y me pareció interesante mencionarles que todas estas normas han salido de la base de la norma australiana neozelandesa 4.360, originalmente del 99. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es pensamiento basado en riesgos. ¿Qué nos dice la ISO 9001 del pensamiento basado en riesgos? Nos comenta que ya había estado implícito en ediciones anteriores, es verdad esto, ya que se incluía con lo que es la mención de acciones preventivas, entonces ya apuntaba un poco a pensar en trabajar preventivamente con el impacto que puede tener un riesgo. Nos comenta también que abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad y alcanzar los mejores resultados, previniendo el efecto negativo en el sistema y en la organización. Las oportunidades, algunos ejemplos de oportunidades nos menciona que puede ser atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad. Y es importante que en la norma no se especifica ningún requisito en cuanto a los métodos formales para la implementación de gestión de riesgo. O sea que nosotros podemos determinar dentro de la organización cómo queremos implementar la gestión de riesgo, con qué herramientas y de qué forma. Ya yéndonos específicamente a la ISO 31000, acá hay un cuadro muy bueno donde se resume todo lo que es las directrices de la gestión de riesgo, la ISO 31000, donde nos comenta cuáles son los principios de la gestión de riesgo, que es: crea valor, está integrada en los procesos de la organización, forma parte de la toma de decisiones. Esto es importante porque a la hora de tomar una decisión hay que evaluar cuáles son los riesgos y las implicancias. Trata explícitamente la incertidumbre, bueno, el riesgo está muy relacionado con la incertidumbre. Es sistemática, estructurada y adecuada para la organización, como les decía antes, es importante que sea adecuada a la organización que están trabajando. Está basada en la mejor información disponible. Cuando ahora vamos a ver que cada herramienta que utilicemos, es importante que utilicemos la mejor información que tengamos disponible para poder tomar decisiones claras y asertivas. Está hecha a medida, tiene en cuenta factores humanos y culturales, es transparente e inclusiva, es dinámica, interactiva y sensible al cambio, como hablamos recién de lo que es la gestión de cambio, facilita la mejora continua en la organización. Bueno, siempre la mejora continua debe estar incluida en todos los procesos. Un poco lo vamos a ver acá, en lo que es el marco de trabajo de la gestión de riesgo. Siempre muy importante el compromiso de la dirección para poder implementar cualquier proceso, y sobre todo un proceso nuevo, que esto se incluye en la nueva ISO, ¿no? En la versión 2015 de la ISO 9001, es uno de los cambios más importantes para las organizaciones, entonces siempre es importante tener un compromiso fuerte de la dirección. Fíjense que después continuamos con el diseño del marco de la gestión de riesgos, la implementación de la gestión de riesgo, el seguimiento y revisión, siempre hay que estar revisando cuál es el resultado de la implementación, y la mejora continua. Fíjense que siempre estamos en un ciclo de PDCA de mejora. ¿Cómo va a ser el proceso de gestión de riesgos? Muy resumido, esto en la ISO 31000 hay mucho detalle, la verdad es una norma muy detallada al respecto, pero el primer paso, yo se los voy a comentar, es establecer el contexto.
establecer el contexto en el que está trabajando la organización, siempre ver dónde estamos parados para poder tomar una decisión. Es importante, como hablamos, tener información idónea. Después, ya pasando a lo que es la evaluación propiamente del riesgo, tenemos que identificar el riesgo. Esto quiere decir encontrar cuáles son los riesgos que tenemos, poder identificarlos, ubicarlos. Luego continuamos con analizar el riesgo, entender cuál es el origen y la naturaleza de ese riesgo, y después lo evaluamos. Para evaluarlo vamos a tener que ponderarlo. Ya vamos a ver algunas cosas, algunas herramientas para poder ponderarlo. Y finalmente tenemos que tratar ese riesgo, hay que tomar alguna decisión con ese riesgo. En todo momento, fíjense que debemos estar monitoreando y haciendo una revisión del proceso y siempre mantener una clara y continua comunicación del proceso y de los riesgos que encontramos. Bueno, otro requisito de la ISO 9001, el punto 6.1, nos habla de acciones para abordar los riesgos y nos dice que asegura que el sistema de gestión de calidad pueda lograr los resultados previstos para aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. El 6.1.2 nos habla que la organización debe planificar, nos habla de ya trabajar de forma planificada las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades de manera de que de integrar e implementar las acciones que vamos a hacer. Fíjense, yo les decía recién, debemos lograr integrar esta gestión de riesgos dentro del sistema y evaluar su eficacia. Siempre es importante no solo tomar acciones, sino evaluar si fueron eficaces y si no, volver a tratarlas. Perdón. Ya metidos más en lo que es el tratamiento del riesgo, ¿qué posibilidades tenemos? Según el impacto potencial que tenga en la conformidad del producto o del servicio, podemos tomar distintas acciones. Nosotros no vamos a tomar no vamos a dar el mismo tratamiento a un riesgo que tiene muy poco impacto en el producto o en el servicio, en nuestro sistema, para aquel que tiene un impacto muy relevante. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Evitar o eliminar, ya apuntado a las fuentes, evitar el riesgo eliminando la actividad completamente, o desestimar el producto o servicio. Esto es lo más drástico, directamente cortar de raíz de la fuente que provoca el riesgo. Cambiar puede ser modificar el proceso, modificar el producto, aplicando acciones sobre la gravedad, la ocurrencia o la detección. Esto ya lo vamos a ver un poco con una herramienta que es ANFE. Puede ser trabajar sobre la gravedad del riesgo, evaluar la ocurrencia que está teniendo, tratar de bajar la ocurrencia, o trabajar en en los controles que estoy haciendo. Una opción que no se utiliza mucho, pero la verdad que es interesante o no se menciona, es compartir, es efectuar una transferencia o la distribución del riesgo. Por ejemplo, con la contratación de un seguro, o transferírselo a una persona, proceso o organización que está más capacitada que yo. Esto puede ser, por ejemplo, para el caso de transporte. En el caso de transporte tengo riesgos ligados mucho con el transporte de mercadería, puedo tercerizar lo que es el transporte de mis productos. Y en los casos donde el impacto es menor, puedo asumir el riesgo, mantenerlo y monitorearlo continuamente o desarrollar una mitigación, un plan de contingencia para contenerlo. Bueno, ya apuntado, como yo les decía, la integración dentro del sistema de gestión de calidad, tenemos por un lado lo que es el ciclo del riesgo. Nosotros lo que vamos a hacer primeramente es determinar cuáles son las partes interesadas, sus requisitos, sus necesidades. Esas partes deben formar parte de lo que es la revisión, las partes interesadas, los stakeholders, deben formar parte de la revisión por la dirección, pues es una dinámica interesante de integrarlo en lo que es la revisión por la dirección. La idea de estos procesos es que, como yo les decía, estén dentro de la cultura y no sea una burocracia que se agrega al sistema, nuevas reuniones, nuevos procesos, sino que esté directamente integrado. Esto
la revisión por la dirección, las partes interesadas. Luego, con esa información, se hace la evaluación del contexto con una herramienta muy poderosa que puede ser FODA, muy útil para el análisis de contexto. Con la información que obtenemos del FODA, hacemos la planificación estratégica, el despliegue de objetivos dentro de la organización. Con esa información evaluamos cuáles son los riesgos operacionales, ya apuntados a lo que es el producto, los procesos en detalle, y finalmente auditamos todo el proceso que realizamos. Dentro de la estructura de la organización podemos encontrar riesgos estratégicos, por ejemplo, en lo que es la ventaja de competidores, riesgos operacionales que apuntan a la viabilidad del negocio, riesgos financieros en cuanto a lo que es daño a las inversiones o riesgos a la conformidad y provocan daño a los clientes. Puede ser, lo que es conformidad puede ser con lo que es medio ambiente, de las regulaciones, conformidad de las regulaciones, con la calidad o con la seguridad. Bueno, continuamos entonces. Como les decía, la otra norma que vamos a ver un poco en resumen es la norma ISO 31010, y aquellos que puedan acceder, la verdad que es muy interesante, van a ver una tabla donde se detallan todas las herramientas, un gran abanico de herramientas que se van a poder utilizar en las distintas etapas de la gestión de riesgo. ¿Se acuerdan que antes nosotros vimos lo que era la identificación, el análisis y el tratamiento en riesgo? ¿Y cuál es su afinidad qué tan aplicables son en cada etapa? Fíjense que tenemos lo que es la tormenta de ideas o brainstorming, el checklist, el diagrama de causa-efecto, la herramienta ¿qué pasa si? HACCP, que es para riesgo y operatividad, y ANFE. Fíjense que en cada una tenemos, por ejemplo, HACCP tiene muy fuerte aplicable en lo que es la identificación y la búsqueda de efectos y las consecuencias, y es aplicable en lo que es la probabilidad, el nivel de riesgo y en la evaluación. La más completa es ANFE, es una herramienta completa para análisis de procesos y estudio de productos. Pero bueno, depende el uso y el contexto, pueden utilizar la que más aplique, o para que más se sientan cómodos también ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver el contexto de la organización, vamos a ver un poco sobre la herramienta FODA y PEST. ¿Qué nos dice la ISO 9001 en lo que es respectivo al contexto de la organización? En el punto 4.1 nos habla de determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito. Nos comenta que debemos realizar el seguimiento y la revisión de esta información sobre las cuestiones externas e internas, y que esas cuestiones a lo que comenta la ISO pueden ser factores positivos y negativos. Ahora vamos a ver un poco qué es todo esto, traducirlo, cuando hablamos de cuestiones externas e internas, positivo, negativo, bueno, traducirlo un poco, ¿no? En lo que es externo nos da algunos ejemplos, puede ser aspectos legales, tecnológicos, competitivos de mercado, cultural y social, económico, ya sea internacional, nacional, regional o local, ¿no? Hay que evaluar todo el mercado o el entorno. Y en lo que es interno, algunos ejemplos pueden ser los valores de la organización, la cultura, los conocimientos que posee y el desempeño de la organización. Esto es muy importante, cómo se desempeña. Fíjense, un ejemplo, una herramienta muy poderosa para el análisis de contexto es FODA, que esta la incluí dentro de las preguntas, y tiene, lo que hacemos con el FODA es ordenar cuáles esas cuestiones, esos riesgos que podemos tener, esas oportunidades, en aquellas que son externas e internas y aquellas que son positivas y negativas. Por un lado vamos a tener todo lo que sea como a modo externo, negativo, las amenazas. Es una situación que proviene del entorno atentando contra la estabilidad de la organización. Pueden ser conflictos gremiales, pueden ser regulaciones desfavorables, y puede ser cambios en la legislación. Entonces es todo aquello que atente contra la organización. Después
lo que es también negativo, pero ya interno, tenemos las debilidades. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Es en todo lo que nosotros estamos débiles con respecto a nuestra competencia, en qué se diferencian ellos. Esto puede ser salarios bajos, tener equipamiento viejo, o puede ser falta de capacitación de nuestro personal. En contraparte con esto, las fortalezas es todo lo que nosotros, son aquellas capacidades especiales, aquellos recursos que tenemos, o sea, básicamente en qué nos diferenciamos de la competencia o en qué nos destacamos como organización. Puede ser un buen ambiente laboral, puede ser proactividad en la gestión, puede ser un conocimiento del mercado que nos haga tener una fortaleza para poder encarar algún proyecto. Y después lo que es factor externo positivo son las oportunidades. Cuando hablamos de oportunidades son aquellos factores que resultan positivos y favorables en el entorno, aquellos que nosotros queremos captar para nuestro negocio. Puede ser, por ejemplo, tener alguna regulación a favor nuestro, puede ser tener una competencia débil o un mercado mal atendido que nosotros encontramos un nicho que podemos captar. Lo que hacemos con el FODA es, dentro de la organización, ordenar en estas 4 características qué es lo que nosotros encontramos dentro de nuestra organización. Cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Ahí se hace un listado de cada una de ellas y lo que tenemos que hacer es ponderarlas, ¿no? Para decir, bueno, cuál es más importante que otra en cuanto a lo que es probabilidad de que ocurra y el impacto que puede tener en la organización. Con esa información se ponderan, se hace un cálculo y se establece un vector estratégico del FODA, donde se comparan, se hace una resta de las contrapartes, y si quedamos en el primer cuadrante, va a ser nuestra situación ideal. En el segundo cuadrante vamos a tener, en ese caso vamos a tener que penetrar el mercado, estamos totalmente fortalecidos, eso requiere de nosotros, tenemos todo a favor. En cambio, en el segundo cuadrante estamos en una situación interesante, las fortalezas son mayores que las amenazas, pero tenemos grandes debilidades en contramedida con las oportunidades. Entonces, si nosotros queremos captar oportunidades, vamos a tener debilidades en las que vamos a tener que trabajar. En ese caso, vamos a tener la opción es un desarrollo de mercado, es ir por otro mercado donde tengamos más fortalezas, tal vez. Eso es un análisis que tendrá esa organización. En el tercer cuadrante es la peor situación, donde las amenazas superan a las fortalezas y las debilidades superan a las oportunidades. En ese caso, tenemos que buscar alianzas para desarrollarnos. Y en el último cuadrante tenemos una situación atractiva donde podemos desarrollar nuevos productos. Otra herramienta para análisis de contexto es la herramienta PEST. Hay algunas variantes, como esta que es PESTLE, donde se agrega a las primeras categorías. Lo que nos establece esta metodología es, con todas aquellas herramientas del contexto externo, es categorizarlas para ordenarlas y hacer un enfoque más ordenado de la gestión. La primera es todo lo que es político, gobierno, clima político, tendencias electorales, aspectos económicos en la segunda, tendencia, crisis, ciclos económicos. Después tenemos lo que son aspectos sociales, en cuanto al impacto de la demografía, el estilo de vida, el clima social. Y después tenemos la tecnología. Tecnologías pueden ser tecnologías emergentes, patentes, accesos tecnológicos. Cuando hablamos de esto si yo pienso, por ejemplo, para dar un ejemplo, en lo que es tecnología, pienso en una oportunidad, bueno, hay una tecnología emergente que yo puedo captar, o una amenaza, o sea, tengo poco acceso a nuevas tecnologías, o hay restricciones para poder incorporar, restricciones gubernamentales para poder conseguir esas tecnologías o poder importarlas. Bueno, entonces lo que hacemos con esto es ordenarlas de cierta manera que nos da un mejor entendimiento. Después, en lo que es legal, puede ser antimonopolios, derechos internacionales,
y lo que es ecología, problemas medioambientales o procesos de producción o el impacto ambiental que podamos generar. Hay otras variantes de este modelo, la verdad que lo ideal es que ustedes lo puedan adaptar a su organización, a sus necesidades. Puede ser donde se incluye la parte ambiental, donde se incluye la parte ética, demográfica más en detalle, la parte industrial. Entonces, la idea es que lo puedan adaptar. Lo que me parece más interesante es que estas herramientas no trabajen solas y puedan trabajar, puedan coexistir y trabajar en conjuntos. Con estas dos herramientas yo lo que tengo es un análisis del contexto, pero lo que tengo algo que se hace muy poco en las organizaciones, después de analizar el contexto, es determinar estrategias. Yo con eso con solo conocer el contexto en lo que estoy, conocer mis fortalezas, mis oportunidades, no me alcanza. Tengo que establecer estrategias para poder avanzar en la gestión. Fíjense que acá tenemos algunos ejemplos de fortalezas. Por ejemplo, la fortaleza FO, nosotros la vamos a llamar FO-FA-DO-DA. FO, que es la fortaleza ofensiva, es aprovechar nuestras oportunidades mediante las fortalezas. Entonces lo que hacemos de esta manera es, una vez que ya tenemos el FODA hecho, es buscar qué fortalezas me puedo apalancar para poder aprovechar esas oportunidades. Después tengo alguna estrategia defensiva, que es utilizar las fortalezas para evitar amenazas, entonces apalancarme en esas fortalezas y defenderme de las amenazas que tengo. Lo que voy a tener que hacer es relacionar en qué fortaleza me puedo defender para poder trabajar, en qué fortaleza me puedo apalancar para poder defenderme de esa amenaza y determinar una estrategia más concreta con ese enfoque. Después tenemos de reorganización, es superar las debilidades para aprovechar las oportunidades, es trabajar en mis debilidades para poder tener la oportunidad de acaparar esa oportunidad que está dando vuelta y me interesa. Y la última, que es de supervivencia, es evitar amenazas superando las debilidades. ¿Sí? Esta es ya el enfoque, es el paso intermedio desde el análisis del contexto a ya determinar estrategias directamente concretas, establecer objetivos y planes de acción dentro de la organización. Hay algo que yo recién les decía, que lo más interesante es el análisis integrado, es trabajar de forma integrada con estas herramientas, y acá agrego una más que es el Balance Scorecard. Cuando yo en el FODA establezco mis oportunidades, mis amenazas, fortalezas y debilidades, lo interesante es aquellas que son del contexto externo, ordenarlas con el PEST. Ordenar mis oportunidades y mis amenazas en lo que es político, económico, social y tecnológico, más todas las categorías que ustedes quieran. Eso me va a dar que no me esté olvidando nada, poder ordenarlo de cierta manera. Y lo que son los aspectos internos, ordenarlos según el Balance Scorecard. El Balance Scorecard nos dice que nosotros tenemos que ordenar, nosotros establecer los objetivos en 4 categorías, lo que es económico-financieros, clientes y mercados, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Esto está bueno para ordenar cuáles son mis fortalezas, por ejemplo, qué fortalezas tengo en lo que es clientes y mercados, qué debilidades tengo en procesos internos, o en aprendizaje y crecimiento. Esto es algo que no se hace habitualmente y ayuda mucho a una implementación eficaz de estas herramientas. Bueno, algunas herramientas para el análisis de riesgo que vamos a ver ahora. Principalmente los stakeholders o las partes interesadas. La ISO nos menciona que nosotros tenemos que definir perdón, cuáles son las partes interesadas de la organización. Cada organización va a tener partes interesadas, stakeholders diferentes, según su contexto, su proceso, producto que brinda, y debemos determinar cuáles son sus requisitos y necesidades de estas partes interesadas y hacer un seguimiento y la revisión de esta información. ¿Cuáles son algunos ejemplos de partes interesadas? ¿Qué organización lo va a tener que determinar?
En lo que es partes interesadas externas, pueden ser las sociedades la sociedad y los vecinos, los proveedores, clientes y los distribuidores. Fíjense que siempre la ISO 9001 nombraba el enfoque cliente, la importancia de trabajar para nuestros clientes, y acá ya forman parte de una parte interesada. El gobierno, de acuerdo a cada empresa, va a tener mayor o menor impacto. Lo que van a tener que hacer ustedes es evaluar, estos son categorías, pero evaluar quiénes son sus partes interesadas y qué impacto tiene cada una. Los acreedores, y en el aspecto interno, los colaboradores, o sea, los empleados, con las personas que trabajan dentro de la organización, los gerentes como representantes de cada área, y los propietarios, los accionistas de la organización. Esto es una matriz ejemplo para el análisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la definición de estrategias. Fíjense que acá está categorizado por el tipo de parte interesada, la parte interesada, clientes, distribuidores, dirección, socios. Acá lo que hacemos es, en la segunda columna, es ponderarlas en cuanto al impacto, en cuanto a la influencia que tiene o al poder, según la matriz esta. Fíjense, nosotros vamos a poder determinar alto, medio, bajo, qué poder tiene dentro de la organización. El poder es la capacidad que tiene de afectar, la capacidad de tomar decisiones, o la influencia es su involucramiento activo. Por ejemplo, los colaboradores tienen una alta influencia porque ellos nos pueden, mediante una huelga o mediante su gestión, pueden impactar mucho en los procesos, pero la verdad que tienen un poder bajo dentro de la organización. Bueno, de esta manera yo los voy a ir categorizando y de acuerdo a su categoría son las acciones que yo defino. Por ejemplo, los que tienen alto poder y alta influencia, voy a trabajar para ellos, por ejemplo, nuestros clientes. Los que tienen alto poder y baja influencia, por ejemplo, los socios o los propietarios, los voy a mantener informados. A los empleados, por ejemplo, voy a trabajar con ellos. Y puede ser un ejemplo de que tengan bajo poder y baja influencia los proveedores, voy a mantenerlos monitoreados e informarlos. Requiere el mínimo esfuerzo, pero sí requiere alguna acción, o sea, es mantenerlo por lo menos informado de la situación de la organización, los cambios que vamos haciendo, por el impacto que no van a tener ellos influencia en nosotros, sino la influencia que nosotros, o el impacto que podemos tener nosotros en sus procesos. Fíjense que acá yo ya los categoricé, y después defino estrategias puntuales, quién es el responsable y un análisis de estado sobre esas estrategias que definí. Es una matriz muy sencilla para analizar cuáles son las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Después, más específicamente, en lo que es planificación de los cambios, cuando nosotros hablamos, la ISO nos habla de gestión de cambios, y nos dice que tenemos que considerar los riesgos ante los cambios. Debemos atender cuáles son los propósitos y consecuencias que tiene un cambio, la integridad del sistema de gestión de calidad, o sea, cómo impacta en la integridad del sistema de gestión. Debemos disponer los recursos y asignar y reasignar responsabilidades y autoridad. Entonces, nosotros tenemos que considerar los riesgos los riesgos que se provocan o que existen ante un cambio. Nosotros, ante una situación normal, definimos cuál es el estado de la organización, pero el cambio me rompe toda esa estructura, entonces tengo que ser un momento clave para reevaluar mi situación. Esto es una tabla, esto se realiza en forma matriz, se lo mostré acá para que se pueda, de esta manera, para que se pueda ver mejor. Lo ideal ante un cambio es completar en una planilla cuáles son, por ejemplo, los propósitos del cambio, lo que es propósito del cambio, cuál es su propósito, su fuente, qué tipo de cambio, qué consecuencias puedo tener, qué impacto puede tener la integridad del sistema de gestión. Acá volvemos a trabajar siempre con información, con la mejor información disponible, si no, todo este análisis puede ser erróneo. Después, ¿qué recursos necesarios? Si necesito recursos financieros, tecnológicos, si necesito recursos humanos, personal, infraestructura ante el cambio, o sea, cómo me va a impactar esto. Y esto me va también a hablar de qué documentación yo tengo que estar trabajando, que debo modificar o actualizar.
Después, muy importante, siempre hablamos, ya lo hablamos al principio, el tema de comunicación a nuestras partes interesadas, a quién hay que comunicarle este cambio, que yo, como recién hablaba, los proveedores, si yo genero un cambio, me puede afectar. Entonces debo determinar qué comunicar, cuándo lo voy a comunicar, a quién se lo voy a comunicar, cómo, quién lo comunica y, bueno, después capacitar y acompañar. Y después lo que es control de la implementación, medir la implementación del cambio, la evidencia, ver cuáles son las evidencias del cambio implementado, a ver si realmente fue acorde con lo que se había planificado, y hacer algunos comentarios para los próximos pasos, siempre que algo para hacer más adelante, luego de que se implementa el cambio. Entonces, estas son algunas consideraciones para contener los riesgos, para poder evaluarlos y tomar las mejores decisiones ante lo que es la gestión de un cambio, o un cambio, ya puede ser, cuando hablamos de cambio, puede ser un cambio en el producto, en los procesos, en la infraestructura. Bueno, algo que se habla mucho en la gestión de riesgos es la matriz de riesgos y oportunidades. Acá lo que tienen es dos tablas, perdón, para poder ponderar los riesgos que nosotros vemos en nuestros procesos en cuanto a la probabilidad y en cuanto al impacto. Estas tablas ustedes las van a poder hacer, ordenarlas por lo que son amenazas y oportunidades. Fíjese que los riesgos no habla solo de la parte negativa, la matriz de riesgos, sino riesgos y oportunidades. Y lo van a poder adaptar también a su consideración o a su organización. Como le hablamos al principio, y lo dijo Daniel en el webinar anterior, la ISO no te dice cómo tenés que hacer las cosas, sino te dice qué hacer. Entonces vos podés adaptarlo completamente, cada herramienta la podés adaptar a tu necesidad. Fíjense que tenemos, la probabilidad de totalmente improbable hasta altamente probable, algunas consideraciones para cada caso, y el impacto de un impacto completamente nulo a un impacto crítico. Siempre se habla de cómo armar la matriz de riesgo, cómo armo la matriz de riesgo, y la realidad es que la matriz ya está armada, puedo acomodarla a mi gusto, a mis necesidades. Lo que voy a tener que hacer continuamente es completarla la matriz. Es cuando yo ubico un riesgo, lo identifico, tengo que ubicarlo dentro de la matriz de acuerdo a su ponderación. Entonces, fíjense que abajo tengo el impacto y en el vertical tengo la probabilidad. En los casos que me quede esto de muy bajo, bajo, puedo darle un puntaje también, de 10, de 100, de 1 a 5, esto lo van a armar ustedes de acuerdo a su tabla. Yo lo voy a ubicar en los casos que me quede en las áreas rojas. Yo voy a tener que establecer, para el caso de las amenazas, es un punto crítico y es importante tomar acciones, y en los casos de las oportunidades, planificar también acciones para captar esas oportunidades. En el caso que me quede en la zona amarilla, yo lo que voy a tener que hacer es un punto de atención, esto es estar atento a esos riesgos, a ver si se mueven, si tienen algún impacto más crítico, o si los puedo mitigar o contener, pero no son críticos para la organización. Y en el caso que me quede en la zona verde, lo que acá tenemos que hacer, acá en realidad no hay que hacer nada, sino es mantener los procesos de rutina con respecto a este riesgo. No implica una necesidad de tomar acciones. Bueno, como yo les comenté antes, una herramienta muy completa para lo que es evaluación de riesgo es ANFE. Se la conoce como ANFE, AMEF, FEMEA, son algunas siglas que se las puede conocer. Su definición es análisis de modo de falla y sus efectos. Es analizar un proceso o un producto, de qué manera puede fallar y qué efecto tiene ese fallo. Acá tienen dos ejemplos de ANFE. Fíjense acá, se los puse acá como FEMEA, otra de la nomenclatura. Entonces tenemos el de FEMEA, que es un ANFE de diseño. Esto es cuando yo estoy diseñando un producto, pensar ese producto cómo puede fallar. Entonces, una silla que se pueda romper, para qué la estoy usando, si yo la quiero usar para sentarme, quiero utilizar para apoyar cosas,
Entonces, pensar todo mi producto antes de terminar el diseño y antes de lanzarlo. Y en lo que es un proceso es pensar en las fallas que puede tener el proceso, que se pueden causar en un proceso y atacarlas para poder contenerlas y minimizar su riesgo. Esta es la matriz. Fíjense, lo que hago es, este es el encabezado, después vamos a desglosar, en el caso, por ejemplo, de un ANFE de proceso, desglosar cuáles son las funciones o los procesos, es decir, bueno, un proceso, las etapas que yo tengo dentro del proceso, ir nombrándolas para ordenarlas, entender primero, hacer un diagrama de flujo, entender cuál es mi proceso que voy a analizar, y después, en cada etapa, ¿de qué modo puedo fallar? Perdón. ¿De qué modo puedo fallar en esa etapa del proceso? ¿Qué efecto o efecto potencial tiene esa falla? O sea, si yo tengo una falla, ¿qué impacto puede tener o qué efecto puede tener en el cliente, en los procesos siguientes? Yo esto lo voy a tener que ponderar con una severidad. Esto también, el ANFE tiene unas tablas muy completas, la verdad que muy detalladas, el ANFE se usa en la industria automotriz, pero también no la agregué acá, pues la idea es que también cada uno la pueda adaptar a sus necesidades y para no extenderme tanto con la herramienta. Entonces yo lo que hago es ponderar este efecto, después pongo cuáles son las causas potenciales, se hace en un análisis de grupo, interdisciplinario, con personas idóneas para el análisis, que pueden aportar cuáles son las causas potenciales de ese fallo probable que se pueda dar. Cuando pienso en las causas, tengo que ponderar cuál es la ocurrencia de que esa falla se suceda, y después determino cuáles son los controles que yo tengo actualmente, y yo lo que hago después, en base a ese control, es ponderar ese medio de detección, qué tan eficaz es. Con esas tres ponderaciones hago mi NPR, que se lo denomina NPR porque es número prioritario de riesgo, que se arma multiplicando las tres ponderaciones y no es más que un índice para determinar cuáles son los riesgos más críticos en los que tengo que trabajar. En base a eso voy a decir una vara, es decir, de acá para arriba yo voy a tomar acciones, tengo que registrar cuáles son las acciones que voy a tomar, quién es el responsable, después registro cuáles son las acciones realmente tomadas, el detalle del cumplimiento, y vuelvo a hacer la ponderación y a reclasificar ese riesgo a ver si lo pude reducir ese NPR. Fíjense que esta herramienta va desde la detección del riesgo, lo evalúo y implemento acciones, le doy tratamiento. Fíjense que cuando hacíamos en la ISO 31000 cuáles eran los pasos de riesgo, en el ANFE tenemos todos los estadios. Esto lo que implica es que tengo que volver a revisar mi proceso nuevamente y empezar nuevamente de forma periódica. Bueno, les dejo algún material complementario. También acá tienen los QR, tienen el detalle del link, de la URL para poder ingresar. Acá tienen la ISO 31000 que pueden ver. Si no, también, ahora yo les voy a dejar mi mail, me escriben cualquier consulta, lo que no pueden llegar a consultar ahora, o cualquier que necesiten más información específica. Después acá tienen el acceso para un libro que está muy interesante, con las etapas para realizar un FODA, mucho más en detalle. Y bueno, acá está el handbook oficial del FEMEA, ANFE, o AMEF, para que ustedes lo puedan ubicar. Y acá tenemos el ANFE, sí tenemos un libro muy detallado de su implementación. Realmente el ANFE es una herramienta que lleva mucho tiempo de desarrollo, muchos detalles, y bueno, la idea es que ustedes estas herramientas en este webinar las pudieran conocer. Bueno, aparte también muchas gracias por la participación y nuevamente entiendo que hubo varias preguntas más que no llegamos a responder y no duden en escribirme si tienen alguna consulta puntual o alguna recomendación y seguimos hablando por ahí. Muchas gracias. En nombre de SoftExpert agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento.
Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico. Visite nuestro sitio web en www.softexpert.es y tenga acceso a otros webinars, ebooks y artículos sobre este tema. Conozca también las soluciones de SoftExpert para la gestión de la excelencia, automación y mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.